Visualiza tu fortaleza interior inexpugnable, donde cada decisión nace de la claridad, no del capricho, donde tu voluntad no cede ante dificultad o tentación, donde la serenidad es tu estado natural, incluso bajo presión. Imagina vivir con el propósito firme inspirado por un emperador filósofo como Marco Aurelio. Tus juicios, deseos, aversiones y acciones no son eventos aislados, son los hilos que tejen tu carácter diario. Si cedes al impulso, te vuelves frágil, pero si los sometes a la razón, como Marco Aurelio enseñó, si aprendes a dirigirlos con sabiduría, puedes forjar disciplina férrea. No es un don, no es suerte, es entrenamiento consciente, es filosofía en acción, es comprender que la verdadera fuerza reside en el dominio de tu ciudadela interior. En este video, desentrañaremos los principios estoicos clave que Marco Aurelio practicó para alcanzar esa disciplina absoluta. Cómo tus percepciones crean tu realidad, cómo dominar el impulso antes de que te domine a ti, cómo actuar siempre con virtud y propósito. Asegúrate de ver cada capítulo y quédate hasta el final. Cada principio es un pilar fundamental, y perder uno es debilitar toda la estructura. Este dominio no busca la rigidez, sino la libertad auténtica, la libertad de las pasiones descontroladas, del miedo paralizante, de la inercia que roba la vida. Al aplicar estos principios estoicos, no solo forjarás disciplina, sino que te convertirás en alguien capaz de enfrentar la existencia con integridad, resiliencia y una calma inalterable. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: soy estoico y cada día doy un paso más hacia mi mejor versión. ¿Por qué? Porque al escribirlo estás haciendo un compromiso contigo mismo. No es solo una frase, es una declaración de intención. Es reconocer que cada día es una oportunidad para mejorar, para ser más fuerte, más disciplinado, más dueño de tu destino. Emprendamos este camino. Capítulo 1. El obstáculo es el camino. ¿Cuántas veces hemos maldecido la piedra en el zapato, el muro inesperado, la tormenta que desvía nuestro rumbo cuidadosamente planeado? Vivimos inmersos en una cultura que glorifica la ruta despejada, el éxito sin contratiempos, la ilusión de una existencia donde todo fluye según nuestros deseos. Nos enseñan, directa o indirectamente, a ver los obstáculos como anomalías, como errores en el sistema, como enemigos a vencer o preferiblemente a evitar. Y en esa lucha constante contra lo que es, en ese rechazo visceral a la dificultad, reside una de las fuentes más profundas de nuestro sufrimiento y estancamiento. Pero, ¿y si la perspectiva estuviera radicalmente equivocada? ¿Y si la piedra no fuera un impedimento para el camino, sino el camino mismo? Comprender y, sobre todo, vivir esta premisa no es un simple juego de palabras. Es una revolución interna que reconfigura nuestra relación con la vida misma. Recuerdo una época en la que cada dificultad se sentía como una afrenta personal. Un proyecto fallido no era una lección, sino una prueba de mi incompetencia. Una relación complicada no era una oportunidad de crecimiento mutuo, sino una fuente de amargura y resentimiento. Un revés financiero no era un llamado a la creatividad y la resiliencia, sino una catástrofe que amenazaba mi seguridad. Mi energía vital se consumía en una guerra interna contra las circunstancias, en lamentaciones por lo que debería ser y no era, en la búsqueda frenética de culpables externos o internos. Estaba tan enfocado en eliminar el obstáculo, en restaurar un supuesto orden ideal, que era incapaz de ver lo que ese mismo obstáculo me ofrecía. Una puerta entreabierta hacia una comprensión más profunda de mí mismo y del tejido de la realidad. El cambio no llegó como una revelación súbita, sino como un lento deshielo, una paulatina rendición a la evidencia. Empecé a notar un patrón. Los momentos de mayor crecimiento personal, las habilidades más valiosas que había adquirido, las relaciones más significativas que había forjado, casi siempre estaban precedidas o acompañadas por un periodo de intensa dificultad. Era como si el universo, o mi propia psique, utilizara la fricción del obstáculo para pulir las asperezas de mi carácter, para obligarme a desarrollar recursos que de otro modo habrían permanecido latentes. Fue entonces cuando la frase «el obstáculo es el camino» dejó de ser un concepto abstracto y comenzó a resonar como una verdad experimentada. Comprendí que mi resistencia al obstáculo era,
en realidad, el verdadero problema. No era la montaña lo que me agotaba, sino mi insistencia en que fuera una llanura. No era la corriente en contra lo que me impedía avanzar, sino mi lucha por nadar exactamente en línea recta, en lugar de aprender a navegar sus remolinos. El obstáculo, en sí mismo, es neutro. Es nuestra interpretación, nuestra reacción cargada de expectativas y aversiones, lo que lo convierte en un monstruo o en un maestro. Adoptar esta nueva perspectiva requirió una recalibración consciente y constante. Implicaba dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y empezar a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? Significaba cambiar el foco de la eliminación del problema a la extracción de su sabiduría inherente. Cada vez que surgía un desafío, en lugar de entrar en pánico o caer en la autocompasión, comencé a practicar la curiosidad radical. ¿Qué me está mostrando esta situación sobre mis miedos, mis apegos, mis puntos ciegos? ¿Qué habilidad me está invitando a desarrollar? ¿Qué creencia limitante está siendo desafiada? Fue un proceso incómodo, no nos engañemos. Reconocer que la fuente de la solución a menudo reside dentro del propio problema es contrario a nuestro instinto de buscar alivio inmediato y externo. Requiere humildad para admitir que no tenemos todas las respuestas, valentía para enfrentar nuestras propias sombras reflejadas en el espejo del desafío, y paciencia para permitir que el proceso de aprendizaje se desarrolle a su propio ritmo. Descubrí que el obstáculo actúa como un filtro, separando lo esencial de lo superfluo en nuestra vida. Nos obliga a soltar lastre, a reevaluar prioridades, a conectar con nuestra fortaleza interna de una manera que la comodidad rara vez permite. Pensemos en el agua de un río. No lucha contra las rocas que encuentra en su lecho, las rodea, las desgasta con persistencia, se adapta a su presencia y continúa su curso, transformándose y transformando el paisaje en el proceso. La roca no es un error en el diseño del río, es parte integral de su carácter, de su fuerza, de su belleza. De manera similar, los obstáculos en nuestra vida no son interrupciones en nuestro verdadero camino. Son los elementos que tallan nuestra resiliencia, que definen nuestra trayectoria única, que nos permiten descubrir la profundidad de nuestro propio ser. Así, el camino deja de ser una línea recta hacia un destino predefinido y se convierte en la experiencia misma de caminar, con sus valles y sus cumbres, sus tramos lisos y sus pedregales. Cada paso, especialmente aquellos que requieren un esfuerzo adicional para superar un obstáculo, es un paso que nos construye, que añade capas a nuestra comprensión, que fortalece la arquitectura interna de nuestro ser. El obstáculo, entonces, no es algo que nos desvía del camino. Es la textura misma del terreno que estamos destinados a recorrer. Y al abrazarlo como tal, descubrimos que la verdadera meta nunca fue llegar a un lugar sin desafíos, sino convertirnos en la clase de viajero que puede encontrar sabiduría, fuerza y belleza, incluso en los tramos más arduos del viaje. El obstáculo, finalmente comprendido, se revela no como un muro, sino como un portal. Y atravesarlo, con todo lo que implica, es la única manera de seguir avanzando en el único camino que realmente importa, el del crecimiento y la autotrascendencia. 2. Actúa con propósito, no por placer. El canto de sirena del placer resuena constante en los corredores de nuestra existencia. Nos llama desde la comodidad del sofá, desde la gratificación instantánea de un deseo cumplido, desde la aprobación fugaz en la mirada ajena. Es una fuerza innegable, tejida en nuestra biología, prometiendo alivio, alegría y escape. Y seamos honestos, ¿quién no anhela una dosis de bienestar en medio de las asperezas del vivir? Cedemos a menudo, buscando ese bálsamo inmediato, esa chispa efímera que ilumina momentáneamente la rutina. Pero en esta búsqueda incesante de lo placentero, en esta priorización del sentir bien sobre el hacer lo correcto, corremos el riesgo de perder algo infinitamente más valioso, la brújula del propósito. Existe una diferencia abismal entre una vida vivida en la superficie de las sensaciones y una anclada en la profundidad del significado, una diferencia que exige una elección consciente a cada paso. Y es aquí donde la voz serena pero firme de un emperador filósofo, Marco Aurelio, resuena a través de los siglos, ofreciendo una guía atemporal. Marco Aurelio, el hombre que ostentó el poder supremo del Imperio Romano,
pero cuya verdadera grandeza residió en su incansable examen interior y su adhesión a la filosofía estoica, comprendió esta disyuntiva como pocos. Sus meditaciones, ese diario íntimo no destinado a la publicación, revela a un líder que, en medio de guerras, plagas y las intrigas de la corte, luchaba constantemente por alinear sus acciones no con la búsqueda de la comodidad o la aclamación, sino con los dictados de la razón y la virtud. Para él, como para los estoicos, la vida no era un campo de recreo para la búsqueda hedonista, sino una arena donde ejercitar nuestro carácter, contribuir al bien común y vivir en armonía con el logos, el orden racional del universo. Su vida es un testimonio de que el poder externo es secundario frente al dominio interno, y que este último se cultiva actuando con un propósito claro, incluso o especialmente cuando el placer inmediato apunta en dirección contraria. La seducción del placer es innegable porque a menudo es fácil, accesible y ofrece una recompensa tangible, aunque pasajera. Es la comida reconfortante tras un día duro, la distracción digital que silencia la ansiedad, la palabra amable que evita un conflicto incómodo. El cerebro, como bien sabemos ahora gracias a la neurociencia que mencionábamos antes, está cableado para buscar estas recompensas dopaminérgicas. Pero Marco Aurelio nos advertiría sobre la tiranía de este impulso. Nos recordaría que somos seres dotados de razón y que nuestra naturaleza superior nos llama a algo más que la simple satisfacción de apetitos. Actuar movido únicamente por el placer es, en esencia, abdicar de nuestra capacidad de elección consciente, es permitir que las circunstancias externas y las sensaciones internas dicten nuestro comportamiento. Es convertirse en una marioneta de lo efímero. El propósito, en cambio, es una fuerza distinta. No siempre grita, a menudo susurra. No siempre ofrece comodidad, frecuentemente exige esfuerzo, disciplina y sacrificio. El propósito emana de nuestros valores más profundos, de nuestra comprensión de lo que significa ser un buen ser humano, de nuestro rol en el tejido social. Actuar con propósito significa preguntarse, ¿es esto justo? ¿Es esto valiente? ¿Es esto sabio? ¿Contribuye esto al bienestar general? ¿Está alineado con la mejor versión de mí mismo que aspiro a ser? Estas no son preguntas que busquen una respuesta placentera, sino una respuesta verdadera, una respuesta virtuosa. Como diría Marco Aurelio, la meta no es vivir mucho, ni siquiera vivir feliz en el sentido superficial, sino vivir bien, vivir de acuerdo con la naturaleza racional y social que nos define. La virtud, para los estoicos, no era un medio para alcanzar la felicidad. La virtud era la felicidad, el único bien verdadero. Integrar esta perspectiva aureliana en nuestra vida requiere una vigilancia constante sobre nuestras motivaciones. Antes de actuar, detenernos un instante. ¿Por qué estoy a punto de hacer esto? ¿Busco una gratificación inmediata, evitar una incomodidad, ganar una aprobación superficial? ¿O estoy actuando desde un lugar de convicción interna, de coherencia con mis principios, de servicio a algo más grande que mi propio ego? Marco Aurelio enfatizaba la importancia del control interno, esa ciudadela inexpugnable de nuestra mente donde reside nuestra capacidad de juicio y elección. Los eventos externos, las sensaciones de placer o dolor, están fuera de nuestro control directo. Pero nuestra respuesta, nuestra intención, nuestra acción deliberada, eso sí nos pertenece. Actuar con propósito es ejercer ese control, es afirmar nuestra soberanía interior frente al caos de las impresiones externas y los impulsos internos. En definitiva, si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Abrazar la máxima "actúa con propósito, no por placer", es un acto de profunda madurez y libertad interior. Es reconocer, como lo hizo Marco Aurelio en la cúspide del poder mundano, que la verdadera satisfacción no proviene de la acumulación de sensaciones agradables, sino de la expresión coherente de nuestro carácter más elevado. Es entender que cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad para ejercitar la justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Es construir día a día esa ciudadela interior que nos permite navegar los vaivenes de la fortuna con ecuanimidad y dignidad. Que nuestras acciones no sean impulsadas por el viento caprichoso del deseo,
sino guiadas por la estrella polar de un propósito virtuoso. Ese es el camino hacia una vida no solo vivida, sino plena de significado, un eco de la sabiduría perenne que nos legó el emperador filósofo desde el corazón mismo del imperio y de su propia lucha interior. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. Hay una guerra silenciosa que libramos casi a diario, una contienda agotadora librada no en campos de batalla externos, sino en el territorio íntimo de nuestra propia mente. Es la guerra contra la realidad, la lucha encarnizada contra los hechos consumados, contra las circunstancias que escapan a nuestro control, contra el es que se niega a doblegarse ante nuestro debería ser. Invertimos una cantidad asombrosa de energía vital, esa fuerza preciosa y finita, en resistir lo inevitable, en lamentar lo irrevocable, en enfurecernos contra los muros infranqueables que la vida, en su soberana indiferencia a nuestros deseos, erige en nuestro camino. Nos aferramos a la ilusión del control absoluto, a la fantasía de que podemos moldear cada aspecto de nuestra existencia a nuestro antojo, y sufrimos indeciblemente cuando la realidad, terca e implacable, nos demuestra lo contrario. Pero en esta resistencia yace una trampa sutil y destructiva, porque mientras nos desgastamos luchando contra lo inmutable, perdemos la oportunidad de encontrar la paz, la claridad y, paradójicamente, la verdadera fuerza que reside en la aceptación. Aceptar lo que no puedes cambiar. Suena simple, casi un cliché desgastado por el uso. Sin embargo, encierra una de las sabidurías más profundas y liberadoras a las que podemos aspirar. Pero no nos equivoquemos. La aceptación no es resignación pasiva, no es apatía ni derrota. No significa que nos guste la situación, que la aprobemos o que renunciemos a actuar donde sí tenemos influencia. La aceptación es, ante todo, un acto de honestidad radical. Es mirar la realidad de frente, sin filtros edulcorantes ni lentes de negación, y decir: esto es así, este hecho, esta circunstancia, esta pérdida, esta limitación, existe, independientemente de mi deseo o mi rechazo. Es un reconocimiento claro, un cese al fuego en esa guerra interna contra lo que ya es. Es dejar de malgastar nuestra energía intentando doblar barrotes de acero con las manos desnudas. La no aceptación, por otro lado, es una forma de autotortura. Es vivir rumiando el pasado, un territorio sobre el que ya no tenemos jurisdicción alguna. Es obsesionarse con las decisiones de otros, cuyas voluntades y motivaciones escapan a nuestro dominio. Es enfurecerse contra las leyes fundamentales de la naturaleza, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, la impermanencia de todas las cosas. Es como gritarle a la lluvia para que se detenga o maldecir la gravedad por mantenernos pegados al suelo. Es un esfuerzo fútil que no altera la realidad externa en lo más mínimo, pero que sí envenena nuestro paisaje interior, llenándolo de amargura, resentimiento, frustración y una sensación constante de impotencia victimizada. Vivir en la no aceptación es vivir en un estado de fricción perpetua con el universo, un estado que inevitablemente nos desgasta y nos roba la alegría. El primer paso, y quizás el más arduo, hacia la aceptación es el discernimiento. ¿Qué realmente no puedo cambiar? Esta pregunta exige una introspección valiente y honesta. El pasado, con sus errores y aciertos, es inalterable. Las acciones y elecciones fundamentales de otras personas autónomas, por mucho que nos afecten, no están bajo nuestro control directo. Ciertas condiciones de salud, una vez manifestadas, pueden ser incurables. Las grandes fuerzas de la naturaleza, los eventos históricos, las pérdidas irrevocables, son hechos consumados. Incluso aspectos de nuestra propia personalidad o temperamento pueden tener raíces profundas que, si bien podemos gestionar, quizás nunca erradiquemos por completo. Identificar estas áreas de no control no es un ejercicio de pesimismo, sino de realismo estratégico. Es trazar el mapa del terreno para saber dónde podemos invertir nuestra energía de forma efectiva y dónde debemos practicar el arte de soltar. Una vez identificado lo inmutable, comienza el verdadero trabajo de la aceptación, y este trabajo a menudo implica atravesar un proceso emocional. Aceptar una pérdida significativa requiere llorar. Aceptar una limitación física requiere ajustar expectativas y encontrar nuevas formas de moverse en el mundo. Aceptar un error pasado requiere perdonarse a uno mismo.
La aceptación no es un interruptor que se pulsa, sino un músculo que se ejercita, a menudo con dolor y resistencia inicial. Es permitir que las emociones asociadas a esa realidad incómoda, tristeza, miedo, ira, fluyan a través de nosotros sin quedarse estancadas en la resistencia o la negación. Es comprender que sentir dolor por algo no es lo mismo que luchar inútilmente contra su existencia. Podemos sentir profunda tristeza por la pérdida de un ser querido y aceptar que esa pérdida es una realidad permanente. Podemos sentir frustración por una enfermedad crónica y aceptar la necesidad de adaptar nuestra vida a ella. La belleza profunda de la aceptación radica en la liberación que conlleva. Cuando dejamos de luchar contra los molinos de viento de lo inalterable, una inmensa cantidad de energía mental y emocional se libera. Es como si hubiéramos estado sosteniendo una roca pesadísima sobre nuestros hombros, y al aceptar que no podemos moverla ni destruirla, decidimos simplemente soltarla. Esa energía liberada puede entonces redirigirse hacia donde sí tenemos poder, hacia nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras elecciones presentes, nuestras acciones dentro del marco de lo posible. La aceptación nos devuelve al único lugar donde podemos ejercer influencia real, el aquí y el ahora. Nos permite dejar de ser víctimas reactivas de las circunstancias para convertirnos en agentes proactivos dentro de ellas. Pensemos en un navegante experto. No maldice al viento por soplar en una dirección desfavorable, ni al mar por estar embravecido. Acepta esas condiciones como datos de la realidad presente, y es precisamente desde esa aceptación que puede ajustar las velas, maniobrar el timón y utilizar esas mismas fuerzas que no puede controlar para navegar de la forma más sabia y segura posible hacia su destino. La aceptación no le impide actuar. Al contrario, es la base que hace posible una acción inteligente y adaptativa. Sin aceptación de las condiciones reales, cualquier intento de navegación sería un mero forcejeo ciego y probablemente desastroso. Además, la aceptación de lo que no podemos cambiar cultiva la humildad y la ecuanimidad. Nos recuerda nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Somos seres poderosos en nuestra capacidad de elección interna, pero también somos parte de un todo mucho más grande, sujeto a leyes y fuerzas que nos trascienden. Esta humildad nos protege de la arrogancia del control absoluto y nos abre a una conexión más profunda con la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. La ecuanimidad surge como fruto de esta aceptación, una calma interior que persiste incluso cuando el mundo exterior es turbulento, porque nuestra paz ya no depende de que las circunstancias se ajusten a nuestros deseos. Integrar la aceptación en la vida cotidiana es una práctica continua. Requiere estar atentos a nuestras reacciones automáticas de resistencia. Cuando nos encontremos rumiando sobre el pasado, quejándonos de lo inevitable o intentando controlar lo incontrolable, podemos detenernos suavemente y recordarnos, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta honesta es no, podemos entonces preguntarnos, ¿cómo puedo aceptar esta realidad y actuar de la manera más sabia y constructiva posible dentro de ella? No se trata de reprimir los sentimientos de frustración o tristeza, sino de reconocerlos y al mismo tiempo elegir no alimentar la narrativa de la resistencia inútil. Es un entrenamiento constante en redirigir nuestra atención y nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos. En última instancia, aceptar lo que no podemos cambiar no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de la fortaleza interior y la sabiduría práctica. Es el reconocimiento de que nuestra libertad más profunda no reside en la capacidad de doblegar el mundo a nuestra voluntad, sino en la capacidad de elegir nuestra respuesta ante él, sea cual sea su forma. Es el arte de encontrar la serenidad no en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de una mente que ha dejado de luchar contra la corriente de lo inevitable. Al soltar las cadenas de la resistencia, nos abrimos a la posibilidad de vivir con mayor paz, claridad y propósito, utilizando nuestra energía vital no para combatir fantasmas, sino para construir la mejor vida posible con los materiales que la realidad nos ofrece. Esa es la promesa y el poder transformador de la aceptación. 4. Despierta temprano como un estoico. La alarma suena, una intromisión estridente en la quietud aterciopelada del prealba. La cama nos abraza con la calidez primordial del refugio, el cuerpo protesta con la inercia de la materia, y la mente,
aún envuelta en los jirones del sueño, susurra 1000 razones para posponer el encuentro con el día. 5 minutos más, el cansancio acumulado, la promesa ilusoria de que un poco más de descanso lo arreglará todo. Es una batalla cotidiana, librada en la penumbra por millones, una rendición silenciosa ante el llamado del confort inmediato. Pero en esta negociación aparentemente trivial con el despertador, reside una oportunidad filosófica profunda, una elección que va mucho más allá de ganar unos minutos extra o empezar antes las tareas. Despertar temprano, cuando se aborda no como una mera estrategia de productividad, sino como una práctica estoica deliberada, se convierte en el primer acto consciente de autogobierno del día, un eco directo de la lucha y la sabiduría de hombres como Marco Aurelio. Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó Roma desde el tumulto del campo de batalla y la solemnidad del palacio, conocía íntimamente esta lucha. Sus meditaciones nos lo muestran debatiendo consigo mismo en la quietud previa al amanecer. No era inmune al deseo de permanecer bajo las sábanas, a la pereza que él mismo llamaba amor al placer. Pero su filosofía estoica le proporcionaba el antídoto, el recordatorio constante de su propósito, de su naturaleza racional y social, de la brevedad de la vida y del deber inherente a su condición humana. Levantarse temprano para Marco Aurelio no era una cuestión de preferencia personal, sino un acto de alineación con el logos, con la razón que ordena el cosmos y que debe guiar nuestras acciones. Era afirmar, desde el primer instante de vigilia, que su vida no sería gobernada por los impulsos del cuerpo o las fluctuaciones del ánimo, sino por los dictados de la virtud y el deber. ¿Por qué entonces abrazar la incomodidad del despertar temprano desde una óptica estoica? No se trata simplemente de aprovechar más el día en un sentido cuantitativo, aunque eso pueda ser una consecuencia. Se trata fundamentalmente de reclamar la soberanía sobre uno mismo. La noche y el sueño profundo representan un estado de inconsciencia, de pasividad. El despertar es el retorno a la agencia, a la capacidad de elección. Y la forma en que despertamos marca la pauta. Posponer, ceder a la inercia, es permitir que la parte menos racional de nosotros, la que busca el placer y evita el esfuerzo, tome el mando desde el principio. Levantarse con determinación, a pesar de la resistencia interna, es la primera victoria del día de la razón sobre el instinto. Es un acto de autodisciplina, esa virtud estoica, parte de la templanza o sofrosine, que nos permite moderar nuestros apetitos y actuar según principios superiores. Como se recordaba a sí mismo Marco Aurelio, ¿naciste para disfrutar? ¿Naciste para sentir o para actuar? La respuesta para un estoico es clara: nacimos para actuar racionalmente, para ejercer nuestra función específica en el mundo. El amanecer, además, ofrece un espacio único que el resto del día raramente concede. Es un lienzo en blanco, un silencio relativo antes de que el ruido del mundo, las demandas externas, las interrupciones, las opiniones ajenas, comience su asalto. Este interludio es invaluable para la práctica estoica. Es el momento ideal para la praemeditatio malorum, la contemplación serena de los posibles desafíos que el día podría traer, no para generar ansiedad, sino para prepararse mentalmente, para recordar los principios estoicos que nos ayudarán a navegar esas dificultades con ecuanimidad. La distinción entre lo que podemos y no podemos controlar, la aceptación de lo inevitable, el enfoque en nuestra respuesta virtuosa. Marco Aurelio utilizaba estas horas para conversar consigo mismo, para examinar sus pensamientos, para reforzar su compromiso con la justicia, la fortaleza, la templanza y la sabiduría. Es el momento de afilar la espada de la razón antes de entrar en la batalla cotidiana. Levantarse temprano como un estoico también es un reconocimiento profundo del valor del tiempo. Tempus fugit. La vida es efímera, un instante fugaz en la inmensidad del cosmos. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre esto, no con morbosidad, sino como un acicate para vivir deliberadamente. Cada hora perdida en un sueño innecesario es una hora menos para actuar virtuosamente, para aprender, para contribuir, para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. El sueño es necesario, sí, pero el exceso es un robo a nuestra propia existencia potencial. El estoico no ve el tiempo como un recurso ilimitado que puede despilfarrarse en la búsqueda de confort,
sino como el tejido mismo de la oportunidad para ejercer la virtud. La mañana temprana, fresca y sin mancha, representa esa oportunidad en su forma más pura. ¿Cuánto tiempo más vas a posponer el considerarte digno de lo mejor? Srenia preguntaba Marco. Esa pregunta resuena con especial fuerza en la quietud del alba. La resistencia interna, esa voz que suplica por 5 minutos más, debe ser vista no como un enemigo invencible, sino como un oponente en el gimnasio de la virtud. Es una oportunidad para practicar la fortaleza, Andreia, para enfrentar una pequeña incomodidad con resolución. Marco Aurelio se instaba a recordar las obligaciones que tenía para con la comunidad humana, el bien común que era central en el pensamiento estoico. No se levantaba solo por sí mismo, sino porque tenía un papel que desempeñar, una contribución que hacer. Ver el acto de levantarse no como una carga personal, sino como el primer paso para cumplir con nuestra naturaleza social y racional, le da un peso y un propósito que trasciende la mera preferencia individual. Nos levantamos no porque nos apetezca, sino porque es lo correcto, porque es nuestra función. En resumen, despertar temprano como un estoico no es un simple truco de gestión del tiempo. Es una declaración filosófica. Es el primer acto diario de tomar las riendas de nuestra propia mente, de priorizar el propósito sobre el placer, la razón sobre el instinto, el deber sobre la comodidad. Es honrar la brevedad de la vida y el potencial de cada amanecer. Es seguir el ejemplo de Marco Aurelio, no como un emperador distante, sino como un compañero humano en la lucha constante por vivir una vida de significado y virtud, comenzando por la simple, pero profunda, elección de levantarse y enfrentar el día, no como esclavos de nuestros deseos, sino como dueños de nosotros mismos. Es, en esencia, empezar cada día conquistando la primera y más importante ciudadela, la interior. 5. Vive como si hoy fuera el último día, memento mori. Vive como si hoy fuera el último día. La frase resuena en nuestra cultura popular, a menudo malinterpretada como un salvoconducto para la indulgencia desenfrenada, una excusa para perseguir el placer efímero sin medir las consecuencias, un grito hedonista de carpe diem, despojado de profundidad. Es la justificación perfecta para el impulso irreflexivo, para la gratificación instantánea que deja un regusto a vacío. Pero bajo esta superficie brillante y a menudo superficial, yace un principio filosófico de una potencia transformadora inmensa, una herramienta utilizada no para la evasión, sino para la concentración radical en lo esencial. Memento mori, recuerda que morirás. Y pocos encarnaron la aplicación práctica y sobria de este recordatorio como Marco Aurelio, el emperador estoico que, enfrentado a la mortalidad propia y ajena a diario, utilizó la conciencia de la muerte no para desesperar, sino para vivir cada instante con una claridad y una virtud implacables. La perspectiva estoica, y en particular la de Marco Aurelio, invierte radicalmente la interpretación común. Vivir como si hoy fuera el último día no significa exprimir hasta la última gota de placer sensorial antes de que caiga el telón. Significa, por el contrario, examinar cada acción, cada pensamiento, cada intención a través del filtro definitivo de la mortalidad. Si este fuera, de hecho, mi último día en la tierra, ¿estaría actuando con justicia? ¿Estaría siendo honesto, valiente, templado? ¿Estaría contribuyendo? Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. ¿Al bien común, cumpliendo con mi naturaleza racional y social? ¿O estaría malgastando estos preciosos e irrepetibles momentos en trivialidades, rencores, miedos infundados o la búsqueda de vanagloria? El memento mori no es una invitación a la fiesta final, sino una llamada urgente a la autenticidad y a la excelencia moral ahora mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, regresa una y otra vez a la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. No lo hace desde un lugar de morbosidad o pesimismo, sino como un ejercicio de enfoque. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La necesidad ineludible te apremia. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno.
Esta conciencia de la finitud no busca paralizar con miedo, sino energizar con propósito. Saber que el tiempo es limitado confiere un valor incalculable al presente. El pasado ya no existe, el futuro es incierto y puede que nunca llegue. Solo este instante, este preciso acto, este pensamiento actual, está verdaderamente bajo nuestro control, y es nuestra única oportunidad real para ejercer la virtud. La contemplación de la muerte actúa como el solvente más poderoso para las preocupaciones triviales que tanto nos afligen. Las pequeñas ofensas, las ansiedades por la reputación, la acumulación de bienes materiales, las disputas por naderías. ¿Qué importancia real tendrían si supiéramos que nuestro tiempo se agota hoy? Marco Aurelio se recordaba constantemente la insignificancia de estas distracciones frente a la vastedad del cosmos y la brevedad de la existencia individual. Pronto te olvidarás de todo, y pronto todos se olvidarán de ti. Esta perspectiva no busca anular el valor de nuestras acciones, sino reorientarlo. Lo que perdura no es la fama efímera o la riqueza acumulada, sino el impacto de nuestro carácter, la huella de nuestras acciones virtuosas en el tejido del universo y en nuestra propia alma. El Memento Mori nos insta a preguntarnos, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿A qué dedicaré la energía de este día, posiblemente el último? La respuesta estoica es inequívoca: a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, aquí y ahora. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica diaria? No se trata de vivir en un estado constante de ansiedad existencial. Se trata de utilizar el Memento Mori como una herramienta de enfoque y evaluación periódica. Al comenzar el día, como hacía Marco Aurelio, podemos preguntarnos, si este fuera mi último día, ¿cómo elegiría vivirlo? ¿Qué acciones emprendería? ¿Qué pensamientos cultivaría? Y al final del día, podemos revisar nuestras acciones bajo esa misma luz. ¿He vivido hoy como si pudiera ser el último? ¿He actuado con virtud? ¿He desperdiciado tiempo precioso en lo trivial? Este examen no busca la culpa, sino el aprendizaje y la mejora continua. Es un compromiso activo con vivir deliberadamente. El Memento Mori también nos ayuda a abrazar el presente con mayor intensidad y aprecio. Saber que todo es impermanente, nuestra vida, la de nuestros seres queridos, las alegrías, las penas, nos invita a saborear el momento actual, no con apego desesperado, sino con gratitud serena. Nos ayuda a ver la belleza en lo cotidiano, a no dar por sentada la simple maravilla de estar vivo, de respirar, de pensar, de sentir, de actuar. Marco Aurelio encontraba consuelo y asombro en la contemplación de la naturaleza y del orden cósmico, recordando la perfección inherente incluso en las cosas que consideramos imperfectas o desagradables, como parte del gran ciclo de creación y disolución. La muerte, desde esta perspectiva, no es una tragedia aberrante, sino una parte natural e inevitable de ese ciclo. Aceptarla nos permite vivir más plenamente mientras estamos aquí. En conclusión, vivir como si hoy fuera el último día, bajo la lente estoica de Memento Mori, no es una licencia para el caos, sino un llamado a la disciplina más exigente y a la libertad más auténtica. Es la libertad de no ser esclavos de nuestros miedos, de nuestras vanidades, de nuestros impulsos irreflexivos. Es la disciplina de enfocar nuestra energía en lo único que verdaderamente poseemos y controlamos, nuestras elecciones y acciones en el momento presente. Es el legado de Marco Aurelio, no como un dogma frío, sino como una invitación apasionada a vivir con integridad, propósito y una profunda conciencia del valor de cada instante fugaz. Que el recuerdo de nuestra mortalidad no nos paralice, sino que nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos, hoy, ahora, como si de verdad fuera la única oportunidad que tuviéramos. Porque, en última instancia, quizás lo sea. 6. Sé austero en tus hábitos. Vivimos sumergidos en un océano de estímulos que claman por nuestra atención, en una cultura que equipara la abundancia material con la felicidad y el éxito con la acumulación incesante. El mensaje es omnipresente y seductor. Más es mejor. Más posesiones, más experiencias, más comodidades, más reconocimiento. Nos vemos arrastrados por esta corriente, a menudo sin cuestionarla, adoptando hábitos de consumo y deseo que prometen satisfacción, pero que con frecuencia nos dejan sintiéndonos extrañamente vacíos, ansiosos y perpetuamente insatisfechos.
En esta carrera sin fin hacia lo superfluo, perdemos de vista una verdad fundamental, una sabiduría ancestral que nos susurra la posibilidad de una riqueza diferente, una libertad más profunda, la riqueza de la simplicidad, la libertad de la austeridad. Y es aquí donde la figura de Marco Aurelio, el emperador que meditaba en la tienda de campaña vestido con un simple manto, se erige como un faro, guiándonos hacia una comprensión de la austeridad no como privación, sino como una elección consciente por lo esencial, como el camino regio hacia la fortaleza interior y la serenidad. La austeridad, en el contexto estoico que Marco Aurelio abrazó y practicó, dista mucho de la imagen sombría de la autonegación o la miseria voluntaria. No se trata de un rechazo masoquista al placer o a la comodidad, sino de un ejercicio lúcido de la razón para discernir entre lo necesario y lo accesorio, entre lo que verdaderamente nutre el alma y lo que simplemente la distrae o la encadena. Ser austero, para un estoico, es cultivar la sofrosine, templanza, moderación. Es dominar los propios apetitos en lugar de ser dominado por ellos. Es una declaración de independencia frente a los caprichos del deseo y las presiones externas. Es comprender, como Marco Aurelio se recordaba incesantemente, que la verdadera fuente de bienestar no reside en las circunstancias externas, la riqueza, el lujo, la salud, la fama, todas ellas cosas indiferentes, sino en la calidad de nuestros juicios y en la virtud de nuestras acciones. La trampa del hábito no austero es su sutileza. Comienza con pequeñas concesiones, con la búsqueda de confort inmediato, con la adquisición de algo que no necesitamos, pero que nos proporciona una gratificación pasajera. Poco a poco, estos actos se solidifican en patrones. El deseo se convierte en necesidad percibida. La comodidad se vuelve dependencia. Las posesiones empiezan a poseernos, demandando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra preocupación. Nos encontramos atrapados en un ciclo de trabajar para adquirir para sentirnos bien momentáneamente, y luego necesitar trabajar más para mantener y adquirir aún más. Marco Aurelio advertía contra esta esclavitud voluntaria. ¿No ves cómo las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas, las abejas cumplen su función específica, contribuyendo al orden del universo? ¿Y tú te niegas a hacer el trabajo de un ser humano? No corres hacia lo que está de acuerdo con tu naturaleza. Nuestra naturaleza racional, para él, nos llama a algo más elevado que ser meros consumidores de sensaciones y objetos. La austeridad en los hábitos es, por tanto, una forma de entrenamiento esencial, un gimnasio para el carácter. Al igual que un atleta somete su cuerpo a la disciplina para fortalecerlo, el estoico entrena su mente y su voluntad a través de la simplicidad deliberada. Optar por una comida sencilla en lugar de un banquete suntuoso, elegir el silencio reflexivo sobre la distracción constante, preferir una prenda funcional a una ostentosa, limitar las posesiones a lo útil y significativo. No son actos de privación, sino ejercicios activos de autocontrol, de desapego y de enfoque. Cada vez que elegimos lo suficiente sobre lo excesivo, estamos fortaleciendo nuestra ciudadela interior, esa fortaleza mental que, según Marco Aurelio, es el único refugio verdadero contra los embates de la fortuna. Estamos aprendiendo a encontrar satisfacción en lo intrínseco, nuestra virtud, nuestra razón, en lugar de depender de lo extrínseco y volátil. Marco Aurelio nos recordaría que esta práctica exige vigilancia constante. La tendencia al exceso y a la comodidad está profundamente arraigada. Requiere un esfuerzo deliberado para remar contra la corriente cultural y contra nuestros propios impulsos. Pero cada pequeña elección austera es una victoria. Cada vez que optamos por la simplicidad voluntaria, estamos reafirmando nuestro compromiso con nuestra propia razón y nuestra libertad interior. Estamos en esencia cuidando de nuestra alma, asegurándonos de que no se ahogue en lo superfluo. En conclusión, ser austero en los hábitos, desde la perspectiva luminosa de Marco Aurelio y el estoicismo, no es vivir en la carencia, sino en la abundancia de lo esencial. Es despojarse de las cadenas invisibles del deseo desmedido para encontrar la verdadera riqueza del carácter, la claridad mental y la paz interior. Es elegir la libertad del desapego sobre la esclavitud de la acumulación. Es enfocar nuestra limitada energía vital no en la persecución de sombras efímeras, sino en la construcción de una vida sólida, virtuosa y significativa.
Una vida que encuentre su satisfacción no en tener más, sino en ser más, de acuerdo con la nobleza de nuestra naturaleza racional. Que la austeridad no sea vista como un castigo, sino como la llave maestra que abre la puerta a una forma de vida más plena, más libre y, en última instancia, más profundamente humana. 7. Lleva todo a la acción diaria. La filosofía, en su esencia más pura, no es un mero ejercicio intelectual, un pasatiempo para mentes ociosas o un conjunto de citas elegantes para adornar conversaciones. Es, o debería ser, una brújula para la vida, un manual de operaciones para navegar la complejidad de la existencia humana. Sin embargo, existe una brecha peligrosa, un abismo seductor entre el entender los principios y el vivirlos día tras día. Podemos devorar volúmenes enteros, asentir con sabiduría ante las máximas de los grandes pensadores, sentir una resonancia profunda con sus ideas, y aún así, permanecer fundamentalmente sin cambios en la arena de nuestra vida cotidiana. La comprensión intelectual es solo el umbral. La verdadera transformación, la auténtica encarnación de la sabiduría, reside en un territorio mucho más exigente y menos glamuroso, el de la acción diaria. Es aquí donde las ideas abstractas se encuentran con la fricción de la realidad, donde la virtud deja de ser un concepto para convertirse en una elección tangible. Y es Marco Aurelio, el emperador que escribió para sí mismo en medio del caos, quien nos urge implacablemente a cerrar esa brecha, a traducir cada principio elevado en el humilde, pero poderoso, lenguaje de nuestros actos cotidianos. Marco Aurelio no era un filósofo de salón. Su vida fue una prueba constante, un campo de batalla literal y metafórico, donde los principios estoicos no eran teorías para debatir, sino herramientas esenciales para la supervivencia del alma y la gestión del imperio. Sus meditaciones no son un tratado sistemático, sino un cuaderno de ejercicios prácticos, un diálogo íntimo consigo mismo lleno de autoexhortaciones para hacer, no solo para pensar o sentir. No te limites a respirar el aire que te rodea, sino piensa también con la inteligencia que lo envuelve todo, nos dice, pero esa inteligencia para él no era pasiva, era una fuerza directriz para la acción correcta. Comprendía dolorosamente la facilidad con la que podemos convertirnos en filósofos de palabras, no de hechos, la tentación de refugiarnos en la torre de marfil del pensamiento sin ensuciarnos las manos en el taller de la vida real. Su lucha constante era precisamente esa: asegurar que la sabiduría adquirida en la quietud se manifestara en el estruendo de sus responsabilidades diarias. ¿Qué tipo de acciones diarias contempla esta filosofía? No necesariamente hazañas que cambien el mundo. A menudo son las acciones más humildes y cotidianas las que revelan nuestro verdadero carácter. Incluyen cumplir con nuestros deberes y roles, oikeiosis, hacer nuestro trabajo con diligencia y honestidad, cuidar de nuestra familia con paciencia y afecto, ser un ciudadano responsable y considerado. Marco Aurelio se recordaba constantemente su deber como emperador, pero también como ser humano. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Como parte de la comunidad universal, practicar la justicia en las interacciones, ser equitativos, honestos y considerados en nuestro trato con los demás, incluso en las transacciones más triviales. Evitar la maledicencia, el juicio apresurado y la manipulación. Ejercer la templanza, moderar nuestros apetitos, comida, bebida, placeres sensoriales, gestionar nuestras emociones, especialmente la ira y el miedo, con razón, evitar el exceso en todas sus formas. Mostrar fortaleza ante las pequeñas adversidades, enfrentar las incomodidades diarias, tráfico, retrasos, críticas menores, con ecuanimidad, perseverar en tareas difíciles sin sucumbir a la pereza o la desesperación. Aplicar la sabiduría en juicios y decisiones, detenerse a reflexionar antes de reaccionar impulsivamente, cuestionar nuestras propias impresiones, buscar la perspectiva objetiva, tomar decisiones basadas en la razón y el bien común. La clave estoica es que estas acciones no deben ser impulsivas ni accidentales, sino intencionales y guiadas por la razón. Marco Aurelio enfatizaba la necesidad de examinar nuestras impresiones, fantasiae, antes de consentir a ellas y actuar en consecuencia. ¿Es esta impresión acorde con la realidad?
¿Es esta acción acorde con la virtud? La acción diaria debe fluir de esa ciudadela interior, donde residen nuestros principios y nuestra capacidad de juicio. No se trata solo de hacer cosas, sino de hacerlas bien, con la intención correcta, por las razones correctas. Superar la inercia, la tendencia a permanecer en la comodidad de la teoría o la pasividad, es el gran desafío. Marco Aurelio mismo luchaba contra la pereza y la aversión al esfuerzo. Su antídoto era doble: el recordatorio constante del propósito y la naturaleza. Me levanto para hacer el trabajo de un ser humano, y la descomposición de las tareas en acciones manejables enfocadas en el proceso virtuoso, no solo en el resultado final, que a menudo escapa a nuestro control. Se trata de centrarse en realizar la acción correcta ahora, y luego la siguiente, y la siguiente. La virtud se construye ladrillo a ladrillo, día a día. En conclusión, la llamada a llevar todo a la acción diaria es el corazón palpitante de la filosofía estoica vivida, el puente indispensable entre la sabiduría contemplada y la vida transformada. Es la respuesta de Marco Aurelio a la pregunta fundamental: ¿cómo vivir bien? No basta con saber qué es la justicia, la fortaleza, la templanza o la sabiduría. Debemos esforzarnos por ser justos, fuertes, templados y sabios en los actos concretos de cada día. Es un camino exigente, sin duda, que requiere vigilancia, disciplina y una honestidad brutal con uno mismo. Pero es también el único camino hacia una auténtica libertad interior, hacia una vida con significado profundo y hacia la construcción de un carácter que pueda resistir las tormentas de la existencia con dignidad y serenidad. Que cada amanecer no solo nos encuentre respirando, sino listos para traducir nuestros más altos ideales en la prosa humilde pero poderosa de nuestras acciones cotidianas. Ese es el legado práctico y urgente del emperador filósofo. La sabiduría solo cobra vida cuando camina. 8. Encuentra tu propósito. Imagínese que se levanta cada día con un claro sentido del propósito, sin dejarse influir por los contratiempos, imperturbable ante el caos que le rodea y centrado sin descanso en lo que realmente importa. Suena casi sobrehumano, ¿verdad? Sin embargo, esta era la realidad cotidiana de uno de los hombres más poderosos de la historia antigua, Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico. Sus notas personales, una colección que ha sobrevivido milenios, no son solo reflexiones de una época pasada, sino consejos sorprendentemente relevantes sobre cómo aprovechar el poder de la autodisciplina en medio del ruido de la vida. Hoy nos adentramos en el corazón del estoicismo, explorando sus principios no como conceptos abstractos, sino como herramientas prácticas para vivir una vida más disciplinada y plena. El estoicismo nos enseña cómo convertir la adversidad en ventaja, la agitación emocional en tranquilidad y la imprevisibilidad de la vida en un manantial de fortaleza. Si usted está luchando con el estrés diario, la búsqueda de la paz interior o en busca de elevar su productividad, la comprensión de la forma estoica de la vida ofrece una visión profunda. En un mundo rebosante de distracciones sin fin y gratificaciones instantáneas, la filosofía estoica nos fundamenta en las virtudes de la sabiduría, el valor, la justicia y la moderación. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Se trata de algo más que de soportar la vida. Se trata de prosperar en ella, sin importar lo que se nos presente. Así que, si estás preparado para transformar tu forma de ver y afrontar los retos de la vida, no te pierdas las poderosas enseñanzas de Marco Aurelio que cambian la vida, y aprende cómo aplicarlas para cultivar una vida robusta y disciplinada hoy. Mientras nos embarcamos en este viaje a través de la filosofía estoica y las profundas enseñanzas de Marco Aurelio, quiero pedirte que no te saltes ninguna parte del vídeo. Si estás aquí, eres diferente a la mayoría. Así que considérate una excepción y permanece atento a las perspectivas únicas que exploraremos juntos. En el corazón de la filosofía de Marco Aurelio está la creencia de que la autodisciplina empieza por encontrar tu propósito. Pero, ¿qué significa realmente encontrar tu propósito? Se trata de descubrir lo que realmente te importa, lo que te impulsa en tu interior, y alinear tus acciones diarias con esa vocación más profunda. Marco Aurelio escribía a menudo sobre vivir de acuerdo con la naturaleza,
lo que en términos estoicos significa comprender tu papel en el esquema más amplio de las cosas y actuar en armonía con tus virtudes. Para Aurelio, el propósito no era solo un ideal elevado, sino una brújula práctica que guiaba todas sus decisiones, desde las más mundanas hasta las más monumentales. Él creía que comprender el propósito de uno es lo que te empuja a levantarte de la cama por la mañana, listo para afrontar los retos del día. Es lo que te mantiene firme cuando las tentaciones te invitan a desviarte. Y no se trata de logros grandiosos ni de elogios externos, sino de cumplir los deberes que la vida te ha impuesto, realizando cada tarea con compromiso e integridad. En un contexto moderno, encontrar tu propósito puede resultar a menudo abrumador. Vivimos en un mundo saturado de opciones y distracciones que pueden alejarnos de nuestros verdaderos caminos. Aquí es donde la sabiduría estoica no solo es útil, sino esencial. El estoicismo nos enseña a despojarnos de las capas de deseos superficiales y emociones pasajeras para revelar lo que es verdaderamente esencial para nuestro bienestar y crecimiento. Nos anima a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente merece mi tiempo y mi energía? ¿Cómo pueden contribuir mis acciones de hoy al bien mayor y a mi desarrollo personal? Mientras exploramos cómo aplicar este principio en nuestras vidas, piensa en aquello que te atrae de forma natural, dónde encuentras una profunda satisfacción o qué retos te motivan a resolver. Estas son pistas sobre tu propósito. Una vez identificados, la práctica estoica de la reflexión diaria adquiere un valor incalculable, alineando continuamente tus acciones con tu propósito, diciendo no a lo que no te sirve y sí a lo que sí. Cultivas la autodisciplina necesaria para vivir una vida significativa e impactante. Tomemos esta idea de Marco Aurelio y apliquémosla a diario. Pregúntate cada mañana, ¿qué debo hacer hoy? Y cada noche, ¿he vivido fiel a mi propósito? Con el tiempo, esta práctica no solo fomentará la autodisciplina, sino que también transformará tu vida en un viaje con más propósito y más satisfactorio. 9. La autodisciplina. Cuando Marco Aurelio escribió sobre la autodisciplina, un tema recurrente en sus reflexiones era la importancia de contar con uno mismo. Contar con uno mismo no se refiere únicamente a la autosuficiencia, sino que es parte integrante de la filosofía estoica, que hace hincapié en la importancia de la responsabilidad y la independencia personales. No se trata de aislarse o rechazar la ayuda de los demás, sino de reconocer que la responsabilidad última de nuestras acciones, reacciones y crecimiento personal reside en nosotros mismos. En el estoicismo, la idea de centrarse en lo que está bajo nuestro control es primordial. Aurelio hablaba a menudo del poder de uno mismo para afrontar los retos que nos depara la vida. Al contar con nosotros mismos, aprovechamos nuestra resistencia y fuerza interiores. Este principio nos enseña a confiar en nuestras capacidades para sortear las incertidumbres y adversidades de la vida. Se trata de construir confianza, no a través de la arrogancia, sino de la competencia y de un profundo conocimiento de las propias capacidades y virtudes. Esta confianza en uno mismo es liberadora, pero también desalentadora en el mundo interconectado de hoy, donde las opiniones y los consejos están constantemente a nuestro alcance. Aprender a escuchar nuestra voz interior puede ser todo un reto. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a filtrar el ruido y a confiar en nuestros juicios razonados. Aurelio creía que esta guía interna era el consejo más fiable que se podía tener, porque está arraigada en la razón y la virtud. Al contar con nosotros mismos, también desarrollamos la autonomía en nuestros procesos de toma de decisiones, lo que nos permite hacer elecciones que se ajusten a nuestros valores y principios en lugar de dejarnos llevar por presiones externas o emociones pasajeras. Esta autonomía es crucial para mantener la integridad personal y vivir una vida fiel a uno mismo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a contar de verdad con nosotros mismos? Se empieza con pequeños pasos, asumiendo compromisos y manteniéndolos, fijando objetivos personales y trabajando para alcanzarlos de forma independiente, y dedicando tiempo a reflexionar sobre nuestras decisiones y su alineación con nuestros valores fundamentales. Con el tiempo, estas prácticas refuerzan nuestra autodisciplina y nos hacen más resistentes y firmes ante los retos de la vida. Marco Aurelio no dejaba de insistir en el poder de la perseverancia,
de mostrarse no solo en cuerpo, sino en espíritu cada día. Esta práctica no consiste en esfuerzos monumentales desencadenados esporádicamente, sino en la dedicación silenciosa y constante a las tareas diarias, que en conjunto forjan una vida disciplinada. Para Aurelio, presentarse cada día era sinónimo de la idea estoica de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para él, la naturaleza nos exigía no solo existir, sino participar activamente en la vida, contribuir al mundo con nuestras acciones, por pequeñas o rutinarias que parecieran. Cada día se presentaba como un nuevo escenario, no para grandes batallas, sino para demostrar el compromiso de cada uno con sus principios y deberes. Es en la constancia, en el esfuerzo cotidiano, donde se forja y se pone a prueba el carácter. En el mundo actual, en el que abundan las distracciones y las motivaciones pueden ser fugaces, la idea de presentarse cada día adquiere aún más importancia. Es fácil sentirse inspirado un día y completamente desorientado al siguiente. En este sentido, el estoicismo nos enseña el valor de la constancia. 10. Toma acción cada día. No es la intensidad, sino la regularidad de nuestras acciones lo que cultiva la verdadera disciplina. Esto no significa que cada día tenga que ser una obra maestra de productividad, sino que se trata de no dejar pasar ni un solo día sin darse cuenta o sin aprovecharlo. Ya se trate de avanzar en nuestra carrera, mejorar nuestra salud o profundizar en nuestras relaciones, el progreso en cualquier área requiere el compromiso simple, a menudo pasado por alto, de presentarse cada día. Además, estar presente cada día está profundamente entrelazado con la práctica estoica de la atención plena. Estar presente en el ahora y hacer hoy el trabajo de hoy, sin las cargas de los fracasos de ayer o las preocupaciones de mañana. Marco Aurelio escribió mucho sobre centrarse en el presente, sobre hacer la tarea lo mejor posible. Esta concentración es lo que convierte la rutina en ritual y el esfuerzo en mejora. Para cultivar esta disciplina, empieza poco a poco. Decide qué significa para ti estar presente. Podría ser algo tan sencillo como escribir un solo párrafo de ese libro que llevas tiempo queriendo escribir, hacer una sesión de ejercicio de 5 minutos o pasar 10 minutos ininterrumpidos con un ser querido. La báscula no es lo que nos transforma, es el acto mismo de presentarse. Cada día que cumples tu compromiso, refuerzas tu fuerza de voluntad y construyes la resistencia que define la filosofía estoica. Al adoptar esta práctica diaria, encarnas la creencia estoica en la responsabilidad personal y la superación continua. Te conviertes en un testimonio viviente de la idea de que, si bien no podemos controlar los resultados, podemos controlar nuestros esfuerzos. En el acto constante de mostrarnos, encontramos la disciplina necesaria para llevar una vida plena y con propósito. Esta práctica estoica, firmemente defendida por Marco Aurelio, es mucho más que complicarse la vida intencionadamente. Se trata de prepararse para lo imprevisible de la vida, de fortalecer la propia resistencia y de profundizar en el aprecio por lo que uno tiene. Marco Aurelio, como muchos estoicos, creía que experimentar incomodidad voluntariamente ayuda a fortalecer la mente contra los momentos en los que la vida puede forzar la incomodidad sobre nosotros. Esto puede significar renunciar a ciertos lujos, soportar desafíos físicos o simplemente practicar la abnegación en las pequeñas decisiones cotidianas. La lógica es sencilla. Si estás acostumbrado a las dificultades, las adversidades repentinas no te desequilibrarán. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a dejar tu huella en la comunidad estoica. Escribe en los comentarios «Soy estoico», y así inspirarás a otros a unirse a este camino de sabiduría y dominio de las emociones que nos ayuda a vivir mejor. Sigamos. Estás entrenando los músculos de la resiliencia, por así decirlo, para asegurarte de que puedes afrontar los retos de la vida con la mente tranquila y serena. Pero ¿por qué aceptar la incomodidad en un mundo que se esfuerza constantemente por ofrecernos comodidad? La respuesta está en la esencia misma de la filosofía estoica. El crecimiento se produce a menudo en los límites de las zonas de confort. Al adentrarnos voluntariamente en espacios menos cómodos, no solo ponemos a prueba nuestros límites mentales y emocionales, sino que también los ampliamos. Esta práctica no consiste en castigarse a uno mismo, sino en cambiar la perspectiva y pasar de ver la comodidad como una necesidad a verla como un lujo del que podemos prescindir si queremos. Al practicar la privación voluntaria,
también se cultiva la gratitud. Es fácil dar por sentadas las comodidades cotidianas, pero cuando de vez en cuando vives sin ellas, empiezas a apreciarlas más profundamente. Esto puede ser tan sencillo como saltarse una comida, lo que puede aumentar el aprecio por los alimentos que se tienen, u optar por caminar en lugar de conducir, lo que puede aumentar la gratitud por la movilidad y la salud. Además, las penurias voluntarias nos conectan con la realidad que muchas personas viven involuntariamente cada día. Esta conexión puede fomentar la empatía, la humildad y una comprensión más profunda de la condición humana, anclándonos más firmemente en la realidad del mundo que compartimos con los demás. ¿Cómo podemos integrar esta práctica en nuestras vidas? Empezar poco a poco. Elegir algo manejable. Tal vez, levantarse una hora antes de lo habitual, limitar el uso de la tecnología durante un día o elegir las escaleras en lugar del ascensor. La clave no está en la magnitud de la dificultad, sino en la regularidad y la intención. Cada acto de incomodidad voluntaria es un paso hacia una mayor fortaleza mental y autodisciplina. Este principio distingue entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y nos insta a concentrar nuestra energía únicamente en lo primero. Este concepto aparentemente sencillo puede transformar profundamente nuestra forma de afrontar los retos de la vida, reduciendo la ansiedad y fomentando una mayor sensación de paz y resistencia. ¿Qué es exactamente lo que está bajo nuestro control según el estoicismo? Principalmente, nuestras propias acciones, reacciones y juicios, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras respuestas. Estos son los ámbitos en los que tenemos agencia. Todo lo externo, ya sea el clima, las acciones de los demás o los acontecimientos mundiales, está fuera de nuestro control directo. Marco Aurelio insistía constantemente en este punto en sus meditaciones, señalando que alterarse o perturbarse por cosas que están fuera de nuestro control no solo es inútil, sino contraproducente para nuestro bienestar. Practicar la dicotomía del control parte de esta constatación. Aunque podemos influir en los acontecimientos externos, no podemos controlarlos por completo. El estoico aprende a aceptar este hecho, no pasivamente, sino como una verdad liberadora. Al centrarnos en nuestras propias acciones y dejar ir nuestro apego a los resultados, podemos mantener nuestra tranquilidad y eficacia, independientemente de las circunstancias. Esto no significa que nos volvamos indiferentes o ajenos al mundo, sino que nos comprometemos con él de forma más constructiva, canalizando nuestros esfuerzos allí donde realmente pueden marcar la diferencia en la vida cotidiana. Aplicar la dicotomía del control significa preguntarnos: ¿está esto bajo mi control?, antes de reaccionar ante cualquier situación. Si no lo está, la práctica estoica es dejarlo pasar y seguir adelante. Esto es más fácil de decir que de hacer, por supuesto. Requiere práctica, atención y recordarnos de vez en cuando lo que realmente está dentro de nuestra esfera de influencia. Además, esta práctica tiene implicaciones prácticas en la forma de fijar objetivos y esperar resultados. Mientras nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos, vincular nuestra felicidad o nuestra autoestima a la consecución de resultados determinados por innumerables factores externos es condenarnos a la frustración. En cambio, el estoicismo nos enseña a encontrar la satisfacción en la propia búsqueda, en la adhesión a nuestros valores y en el esfuerzo que realizamos. Marco Aurelio y otros filósofos estoicos no prometían una vida sin desafíos, sino que ofrecían una estrategia para mantener la paz interior y la dignidad, independientemente de los altibajos de la vida. Al practicar este principio, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también podemos influir en quienes nos rodean con nuestro ejemplo de calma y resistencia ante las inevitables incertidumbres de la vida. Este concepto implica una profunda comprensión de la responsabilidad personal y el compromiso estoico con el autodominio. En lugar de sucumbir a una mentalidad de víctima, en la que uno se ve a sí mismo como un receptor pasivo de las dificultades de la vida, el estoicismo nos anima a tomar el control sobre nuestras percepciones y reacciones. Este empoderamiento es fundamental para la creencia estoica de que nuestra felicidad y tranquilidad están determinadas más por nuestro estado interno que por los acontecimientos externos. No se trata de negar las dificultades o injusticias a las que uno pueda enfrentarse, sino de cambiar el enfoque de lo que nos ocurre a cómo respondemos a lo que ocurre.
Aurelio creía que cada acontecimiento externo conlleva una elección. ¿Cómo dejaremos que nos defina? Al negarnos a hacernos las víctimas, rechazamos la idea de que nuestro bienestar emocional esté a merced de circunstancias externas. Se trata de una comprensión liberadora que abre la puerta a un mayor crecimiento personal y a la resiliencia. Al poner en práctica este principio, empezamos por observar nuestras respuestas habituales ante situaciones difíciles. ¿Buscamos inmediatamente factores externos u otras personas a las que culpar? ¿Gastamos nuestra energía quejándonos de la situación en lugar de afrontarla? Cambiar estos patrones no consiste en reprimir nuestros sentimientos, sino en comprenderlos más profundamente y redirigir nuestras energías de forma más constructiva. Implica reconocer nuestros dolores y decepciones, al tiempo que reconocemos nuestra capacidad para seguir adelante a pesar de ellos. Además, esta enseñanza estoica nos anima a ver cada obstáculo como una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestro carácter. Esta perspectiva es fundamentalmente proactiva y fortalecedora. Transforma los posibles sentimientos de impotencia en momentos de elección en los que podemos afirmar nuestra agencia. Cada desafío se convierte en una prueba de nuestro compromiso con nuestros valores y una oportunidad para demostrar fortaleza, perseverancia y resistencia, cualidades que definen el ideal estoico. 11. Nunca te hagas la víctima. Al no hacernos nunca las víctimas, encarnamos el ideal estoico de independencia emocional. Desarrollamos una fortaleza interior de calma y ecuanimidad, desde la que podemos relacionarnos con el mundo de forma más plena y libre. Esto no significa volverse indiferente o carecer de emociones, sino alcanzar un estado en el que nuestra felicidad no se vea fácilmente alterada por los altibajos de la vida. De este modo, no vivimos al capricho de nuestras circunstancias, sino alineados con nuestros principios más profundos, independientemente de lo que la vida nos depare. Marco Aurelio defendió este principio no solo como disciplina personal, sino como camino hacia una mayor libertad y satisfacción. Desde el punto de vista estoico, dominar los propios impulsos, retrasando la gratificación, no consiste en negar el placer, sino en alcanzar una forma superior de plenitud que esté en consonancia con los propios valores y objetivos a largo plazo. Retrasar la gratificación en el sentido estoico implica un aplazamiento estratégico de los deseos inmediatos para obtener recompensas más significativas y duraderas. Se trata de tomar decisiones que quizá no ofrezcan una satisfacción instantánea, pero que conducen a un bienestar y un crecimiento personal duraderos. Este principio es especialmente relevante en nuestra cultura moderna del todo instantáneo, donde la capacidad de esperar para conseguir algo mejor es una habilidad rara y valiosa. Para estoicos como Aurelio, la práctica de la gratificación retardada también consistía en mantener el dominio sobre los propios deseos. Aurelio creía que ser esclavo de los placeres fugaces podía conducir a una pérdida de libertad, ya que uno se convertía en cautivo de sus caprichos e impulsos. En cambio, si actuamos con moderación y elegimos nuestros actos basándonos en la razón y la previsión, cultivamos una vida no solo de placeres temporales, sino de tranquilidad y satisfacción duraderas. Aplicar la gratificación diferida a la vida cotidiana puede empezar con hábitos sencillos. Puede significar ahorrar dinero en lugar de gastarlo impulsivamente, elegir una comida sana en lugar de comida rápida, o incluso dedicar tiempo a estudiar o practicar una habilidad en lugar de actividades de ocio inmediatas. Cada una de estas elecciones refuerza la práctica estoica de priorizar los beneficios a largo plazo sobre la facilidad o el placer a corto plazo. Además, los beneficios de esta práctica son amplios. La investigación en psicología apoya la visión estoica, vinculando el retraso de la gratificación con mejores resultados en la carrera, la educación, la salud y las relaciones personales. Las personas que pueden posponer la gratificación inmediata suelen manejar mejor el estrés, alcanzar sus objetivos y llevar una vida más sana y satisfactoria. Este concepto va más allá de simplemente no escuchar los comentarios negativos. Se trata de cultivar una resistencia mental que le permita mantenerse firme en sus convicciones y centrado en sus objetivos, incluso frente a la duda y el escepticismo de los demás. Para los estoicos, la aprobación o desaprobación de los demás está fuera de nuestro control, y por lo tanto,
no es algo en lo que confiar para la validación personal o la orientación. Marco Aurelio escribió extensamente sobre centrarse solo en las acciones y opiniones dentro del propio control, haciendo hincapié en que la verdadera paz viene de dentro y no puede ser sacudida por juicios externos. Esta indiferencia estoica no consiste en despreciar a los demás, sino en mantener un locus de control interno. Nos anima a filtrar el ruido que no sirve a nuestros propósitos más elevados o no se alinea con nuestros valores. En la práctica, ignorar a los detractores es crucial en nuestro mundo moderno, donde abundan las opiniones y las críticas están a menudo al alcance de un clic. Implica reconocer que, aunque los comentarios constructivos pueden ser valiosos para el crecimiento, las críticas infundadas no deben desviarnos de nuestro camino. Esta distinción es vital. El estoicismo nos enseña a evaluar la fuente y la intención de las críticas que recibimos. ¿Está bien fundamentada? ¿Son bien intencionadas? ¿Se ajusta a nuestros valores fundamentales? Además, practicar este principio significa construir una filosofía personal lo suficientemente sólida como para soportar las presiones externas. Se trata de tener confianza en tus decisiones y acciones, no por arrogancia, sino por un profundo conocimiento de tus propios valores y objetivos. Esto es lo que Marco Aurelio practicaba a diario, no solo como gobernante, sino como ser humano que luchaba por la virtud en un mundo complejo. La capacidad de ignorar a los detractores también mejora nuestra resistencia emocional, haciéndonos menos reactivos a las opiniones negativas y más centrados en nuestra visión a largo plazo. En una cultura que a menudo hace hincapié en el bucle de validación social, ser capaz de salir de este ciclo y permanecer fiel a uno mismo es a la vez raro y poderoso. Al adoptar la práctica estoica de ignorar a los detractores, no solo protegemos nuestro espacio mental, sino que también elegimos activamente dónde invertir nuestra energía emocional. Se trata de no dejar que el ruido externo nos distraiga de nuestro diálogo interno, el que realmente da forma a nuestras vidas. Este concepto se basa en la creencia de que gran parte de nuestro aprendizaje y desarrollo personal proviene de observar y reflexionar sobre las vidas de quienes han dominado las virtudes que aspiramos a desarrollar. Emular a personas sabias no consiste en copiarlas, sino en aprender de su ejemplo para mejorar nuestro propio carácter y criterio. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, escribía a menudo sobre su admiración por las cualidades de otros, tanto del pasado como del presente. Veía la emulación de estas figuras como una forma de interiorizar sus fortalezas y virtudes. Para él y para otros estoicos, la sabiduría no era solo un conocimiento teórico, sino una guía práctica para vivir bien, que podía comprenderse mejor a través de las acciones de quienes han aplicado estos principios con eficacia. En el contexto del estoicismo, elegir a quién emular consiste en reconocer a quienes encarnan las virtudes estoicas de la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza. Puede tratarse de figuras históricas, contemporáneas o incluso personajes de cuentos y literatura que demuestren cualidades como la resistencia, la integridad ética y el pensamiento racional. La clave está en buscar individuos cuyas vidas ofrezcan una hoja de ruta para afrontar los retos con gracia y determinación. Aplicar este principio hoy implica una selección meditada de modelos cuyos valores coincidan con nuestras aspiraciones. No se trata solo de admirar, sino de observar con ojo crítico cómo esas personas se desenvuelven en la vida, toman decisiones y afrontan la adversidad. Esta práctica nos anima a preguntarnos, ¿qué aspectos del enfoque o la mentalidad de esta persona puedo incorporar a mi propia vida para mejorar mi conducta y mis elecciones? Además, emular a personas sabias ayuda a salvar la distancia entre los conceptos filosóficos abstractos y las acciones cotidianas. Proporciona un ejemplo concreto de cómo vivir los principios estoicos. Esto no solo hace que estos ideales sean más accesibles, sino también más convincentes, ya que vemos el impacto tangible de las virtudes estoicas en las vidas de aquellos a quienes respetamos. Al buscar y emular a personas sabias, estamos participando en una forma dinámica de aprendizaje y superación personal. Es un enfoque proactivo del desarrollo personal que refuerza nuestro compromiso con el crecimiento y la excelencia. Al rodearnos de la influencia de personas virtuosas,
establecemos un estándar elevado para nuestro propio comportamiento y decisiones, impulsándonos a convertirnos en las personas sabias que queremos emular. Esta práctica no se limita a relatar acontecimientos, sino que implica un examen profundo y reflexivo de los pensamientos, acciones y respuestas de cada uno a lo largo del día. Se trata de discernir si estos comportamientos están en consonancia con los propios valores y las virtudes estoicas, como la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación. Este proceso introspectivo es crucial porque sirve como un bucle de retroalimentación que ayuda a uno a ser más consciente de sus acciones y decisiones. Para los estoicos, el propósito de esta revisión diaria no es detenerse en los errores o entregarse a la autocrítica, sino observar y ajustar. Se trata de aprender de las experiencias de cada día y utilizar ese conocimiento para perfeccionarse continuamente. Marco Aurelio utilizó esta técnica para asegurarse de que no solo cumplía con sus obligaciones como emperador, sino que también crecía como filósofo y ser humano. Incorporar esta práctica a la vida moderna puede ser increíblemente beneficioso. Nos anima a terminar cada día con un momento de reflexión en silencio. Durante este tiempo, puedes hacerte varias preguntas clave. ¿Cómo he respondido hoy a los retos? ¿He actuado de acuerdo con mis principios? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Hubo momentos en los que perdí el control y por qué? Reflexionar sobre estas preguntas te ayuda a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y te guía para vivir una vida más deliberada e intencionada. Además, esta práctica puede fomentar una sensación de paz y plenitud al final del día. Permite abordar cualquier pensamiento o tensión persistente, afrontándolos directamente en lugar de arrastrarlos al día siguiente. Esto puede ser especialmente útil en nuestro acelerado mundo, donde es fácil perder de vista nuestros objetivos más profundos en medio de las distracciones y presiones diarias. Al revisar honestamente tu día, te comprometes en una forma de autorrendición de cuentas que es suave pero rigurosa. Se trata de reconocer tus puntos fuertes y las áreas de mejora sin juzgarte. Este hábito estoico construye la resistencia y la sabiduría, ya que te enseña a ser tanto el estudiante como el maestro en el viaje de tu vida, aprendiendo constantemente de tus propias experiencias y esforzándote por encarnar las virtudes que definen el estoicismo. Con el tiempo, esta práctica puede transformar no solo cómo ves tus días, sino también cómo vives tu vida, alineándote más estrechamente cada día con los ideales que aprecias. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del estoicismo y a la sabiduría intemporal de Marco Aurelio. Recuerda, cada día es un nuevo paso hacia el dominio de ti mismo, abrazando las virtudes que definen una vida bien vivida. Si te apetece profundizar, echa un vistazo a uno de los vídeos sugeridos en tu pantalla a continuación. Tu presencia enriquece nuestra comunidad del Diario Estoico, y te estamos agradecidos por ello. Hasta la próxima, sigue viviendo con intención y sabiduría. 12. Sé vulnerable. La vida a lo largo de sus vueltas y recodos nos empuja a vestir armaduras para protegernos de las heridas del mundo. Desde pequeños, aprendemos a reprimir nuestras emociones, a temer al juicio y a ocultar lo que nos hace humanos. Nos enseñan que la debilidad radica en derramar lágrimas y que el coraje se mide por la capacidad de callar el dolor. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que en esa represión se escondía una paradoja. Al pretender ser invulnerable, perdía la oportunidad de conectar de forma genuina con los demás y conmigo mismo. Ser vulnerable significa exponerse ante la incertidumbre, abrazar los miedos y admitir que, a veces, no tenemos todas las respuestas. Fue un camino arduo el que decidí transitar, en el que aprendí a aceptar mis errores y a recibir las imperfecciones propias con una compasión que nunca antes había conocido. Comprendí que el verdadero crecimiento surge cuando dejamos de escondernos tras máscaras y permitimos que nuestras cicatrices cuenten historias de superación y aprendizaje. Durante años, mi mundo interno estuvo gobernado por la necesidad de aparentar invulnerabilidad. Cada éxito se celebraba con orgullo, pero cada tropiezo se enterraba en silencio, como si reconocer el dolor fuese un signo de fracaso. Con el tiempo, esta doble moral empezó a pesarme. Las relaciones se volvían superficiales
y la soledad se convertía en una constante compañera. Hasta que un día, en medio de una tormenta emocional, decidí soltar el lastre de las expectativas y permitirme ser auténticamente humano. Abrirme al dolor y a la incertidumbre me mostró que, lejos de disminuir mi valor, la vulnerabilidad era la puerta de entrada a un universo de empatía y comprensión. Empezar a ser vulnerable supuso una revolución en mi forma de relacionarme con el mundo. En vez de esconderme detrás de muros, comencé a compartir mis historias, mis dudas y mis miedos. Descubrí que al confesar mis debilidades no encontraba juicio sino solidaridad. Las personas se acercaban, reconfortadas por la honestidad de mi relato, y en ese intercambio sincero se forjaban lazos que iban más allá de las apariencias. Comprendí que la vulnerabilidad es el terreno fértil en el que germinan la empatía y la compasión, y que solo al mostrarnos tal como somos, podemos crear conexiones profundas y significativas. El proceso de aprender a ser vulnerable también me llevó a cuestionar las ideas preconcebidas sobre la fortaleza. Durante mucho tiempo, asumí que la resiliencia se demostraba con la capacidad de soportar el dolor sin mostrarlo. Sin embargo, la verdadera resiliencia se manifiesta en el coraje de expresar la fragilidad, en la valentía de enfrentar el miedo al rechazo y en la disposición para pedir ayuda cuando la carga se hace demasiado pesada. En lugar de ver mis lágrimas como un signo de debilidad, empecé a entender que cada gota era un testimonio de mi humanidad, un reflejo de las batallas internas que, al superarlas, me hacían más fuerte y más consciente de mi propio camino. En mis momentos más oscuros, cuando el peso de la soledad y la incertidumbre amenazaban con derrumbarme, aprendí a recurrir a la escritura como una forma de catarsis. En cada página plasmada, vertía mis pensamientos y emociones, dejando que las palabras desnudaran lo que el silencio había ocultado. Esa práctica no solo me permitió procesar el dolor, sino también descubrir patrones y creencias limitantes que me impedían avanzar. Con el tiempo, cada relato se transformó en un testimonio de superación, en un recordatorio de que la vulnerabilidad, lejos de ser un obstáculo, era una herramienta poderosa para el autoconocimiento. La meditación se convirtió en otro aliado indispensable en mi viaje hacia la autenticidad. Al sentarme en silencio, aprendí a observar mis emociones sin juzgarlas, a reconocer la impermanencia de cada pensamiento y a aceptar que el dolor, al igual que la alegría, es parte natural de la existencia. Esa práctica me enseñó a vivir en el presente, a dejar de lado los fantasmas del pasado y las ansiedades del futuro, y a conectar con la esencia pura de mi ser. Descubrí que la mente, en su estado más vulnerable, es capaz de abrazar la incertidumbre y encontrar en ella una fuente inagotable de sabiduría. A medida que avanzaba en este camino, empecé a notar cambios profundos en mi forma de relacionarme con los demás. La apertura a mi vulnerabilidad rompió las barreras que me separaban de las personas, permitiéndome experimentar una conexión genuina y empática. Las conversaciones dejaron de ser simples intercambios de palabras para convertirse en espacios de auténtico compartir, donde cada historia personal era valorada y cada silencio comprendido. Descubrí que en la honestidad emocional reside la clave para sanar viejas heridas y para construir puentes de comprensión que trascienden las diferencias superficiales. Ser vulnerable no significa desprotegerse ante el dolor o permitir que las heridas queden expuestas sin curación. Se trata, antes bien, de reconocer la fragilidad como parte intrínseca de la vida y de permitir que esa sensibilidad nos impulse a crecer y a evolucionar. Es un llamado a abrazar la imperfección, a aceptar que somos seres en constante transformación y que cada experiencia, por dolorosa que sea, encierra la semilla de una transformación profunda. En la vulnerabilidad descubrí la capacidad de reinventarme, de mirar hacia adentro con honestidad y de encontrar en mis debilidades la fuerza para construir un futuro más auténtico. Con el tiempo, el acto de ser vulnerable se convirtió en un ejercicio diario de amor propio y de aceptación. Aprendí que, al mostrarnos tal como somos,
Con nuestras luces y sombras, inspiramos a otros a hacer lo mismo y a romper el ciclo del silencio. La vulnerabilidad se transformó en un puente hacia la empatía, en un medio para derribar las barreras del orgullo y para construir un espacio en el que el apoyo mutuo fuera la norma. Comprendí que al aceptar mis propias imperfecciones, no solo me liberaba del peso de la autoexigencia, sino que también abría la puerta a relaciones más honestas y enriquecedoras. Cada día es una nueva oportunidad para practicar la vulnerabilidad, para arriesgarnos a ser vistos con todas nuestras emociones y para encontrar en esa exposición la verdadera libertad. No se trata de exhibir el dolor de forma innecesaria, sino de reconocer que en el acto de abrirnos a los demás reside el verdadero poder transformador. Es en ese espacio de autenticidad donde florecen las relaciones más sinceras, donde se construyen amistades basadas en la empatía y donde finalmente aprendemos a amarnos sin condiciones. Hoy, al mirar mi historia, veo que la decisión de ser vulnerable fue el primer paso hacia una vida plena y consciente. Aceptar mi fragilidad me permitió descubrir que la verdadera fortaleza no reside en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de enfrentar el dolor, de reír en medio de la adversidad y de encontrar en cada experiencia la posibilidad de renacer. La vulnerabilidad me enseñó que cada cicatriz, cada lágrima derramada, es parte de un relato único que nos hace humanos y que, en su esencia, lleva la promesa de un nuevo comienzo. En definitiva, ser vulnerable es un llamado a la autenticidad, a dejar de lado las máscaras y a abrazar la complejidad de la existencia. Es reconocer que ser sensible no es sinónimo de debilidad, sino una señal de que estamos vivos y dispuestos a sentir con intensidad cada matiz de la vida. Al permitirnos ser vulnerables, nos abrimos a un mundo de posibilidades en el que el amor, la comprensión y la transformación personal florecen de la mano del coraje de ser uno mismo. Y en ese acto de honestidad, descubrimos que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de mostrarnos al mundo sin reservas, confiando en que en cada grieta de nuestro ser habita la luz que nos guía hacia una existencia plena y auténtica. Número 13. Comunícate bien. Durante muchos años me sumergí en el bullicio cotidiano sin detenerme a reflexionar sobre el poder de la comunicación. Creía que hablar era una habilidad innata, algo que se hacía casi sin esfuerzo. Sin embargo, a medida que mis relaciones se volvían más complejas y los malentendidos surgían sin aviso, empecé a notar que la forma en que me expresaba y la forma en que escuchaba tenía un impacto profundo en mi bienestar y en la calidad de mis vínculos. Aprendí que el arte de comunicar bien es una herramienta fundamental para construir puentes, resolver conflictos y, sobre todo, para conocernos a nosotros mismos. La primera vez que realmente me detuve a observar mi forma de comunicar fue en un momento de crisis personal. Me encontraba en medio de una discusión con alguien muy cercano, donde cada palabra parecía lanzada sin reflexión y las emociones se desbordaban en un torrente de reproches. Esa experiencia me dejó una marca indeleble. Me di cuenta de que, en lugar de crear entendimiento, mis palabras habían contribuido a profundizar una brecha insalvable. Fue entonces cuando me comprometí a aprender a comunicar de manera consciente, a escuchar con atención y a expresar mis pensamientos sin dejarme llevar por impulsos o emociones desbordadas. La comunicación efectiva es un arte que va más allá de la retórica o la elocuencia. Es un acto de vulnerabilidad y coraje. Implica abrirse, compartir nuestras ideas y sentimientos más profundos y, al mismo tiempo, estar dispuestos a recibir las historias de los demás con empatía y sin prejuicios. Empecé a practicar la escucha activa, ese estado de presencia en el que cada palabra del interlocutor se convierte en una semilla de aprendizaje. Descubrí que al prestar atención de verdad, no solo comprendía mejor a quienes me rodeaban, sino que también encontraba respuestas a mis propias inquietudes. La comunicación dejó de ser un simple intercambio de datos para transformarse en un proceso enriquecedor de descubrimiento mutuo. Una de las herramientas que me ayudó a pulir esta habilidad fue la escritura.
Llevar un diario personal en el que plasmaba mis pensamientos y emociones me permitió organizar mi mente y clarificar mis ideas. Con el tiempo, descubrí que escribir de forma reflexiva me daba la oportunidad de ensayar mis palabras antes de expresarlas en voz alta. Cada entrada se convertía en un laboratorio en el que experimentaba con formas de articulación, en el que mis sentimientos se transformaban en frases que buscaban ser lo más sinceras y transparentes posible. Este ejercicio me enseñó que, para comunicar bien, es necesario primero entender lo que llevamos dentro, reconocer nuestras inquietudes y, sobre todo, aceptar que cada emoción es válida y merece ser expresada. La meditación y el silencio también jugaron un papel crucial en este proceso. Reservar momentos para estar en soledad y escuchar el latido de mi propio corazón me permitió conectar con una parte más profunda de mí. En esos instantes, aprendí que la comunicación comienza desde el interior. Se trata de cultivar un diálogo constante y honesto con uno mismo. Esa conexión interna se tradujo en la capacidad de expresar mis pensamientos de forma auténtica, sin recurrir a máscaras ni pretensiones. Al encontrarme en silencio, pude darme cuenta de que, al comunicarme, debía hacerlo desde la genuinidad, permitiendo que mis palabras reflejaran la verdad de mi experiencia. Otro aspecto esencial para comunicar bien es la claridad. En un mundo saturado de información y ruido, ser claro y directo se convierte en un acto revolucionario. La ambigüedad y la incertidumbre en el lenguaje pueden sembrar malentendidos y distanciar a las personas. Por ello, me esforcé en aprender a estructurar mis ideas de forma ordenada, a evitar los rodeos innecesarios y a ser preciso en lo que quería decir. Esta claridad no solo facilitó la comprensión por parte de los demás, sino que también fortaleció mi propia autoconfianza, pues sabía que mis palabras tenían el poder de transformar y conectar. La empatía, por supuesto, es un pilar ineludible en el camino hacia una comunicación efectiva. Comprender la perspectiva del otro, ponerse en su lugar y valorar sus sentimientos es fundamental para establecer diálogos significativos. Durante mis encuentros, comencé a practicar el arte de preguntar en lugar de asumir, de indagar en las experiencias ajenas sin juzgar. Este enfoque me permitió descubrir que, detrás de cada palabra, hay un universo de emociones y vivencias que merecen ser reconocidas. Así, la comunicación se convirtió en un acto de compartir, de construir un puente entre dos mundos que a través del diálogo pueden encontrarse y aprender mutuamente. Comunicar bien también implica saber reconocer y corregir los errores. Nadie es perfecto y es normal equivocarse al expresarse. Aprendí a aceptar mis fallos como parte del proceso y a ver cada malentendido como una oportunidad para mejorar. La autocrítica constructiva se volvió mi aliada. En lugar de lamentarme por haberme expresado de manera inadecuada, me enfocaba en aprender de esa experiencia para la próxima ocasión. Con el tiempo, esta actitud me permitió desarrollar una comunicación más honesta y efectiva, donde cada error se transformaba en un escalón hacia una mejor versión de mí mismo. En el ámbito profesional, comunicar bien se tradujo en una herramienta indispensable para liderar equipos, gestionar conflictos y transmitir una visión clara. Descubrí que las empresas y organizaciones que fomentan una cultura de comunicación abierta y transparente son aquellas en las que florece la creatividad y el compromiso. Participar en talleres de oratoria y en cursos de comunicación interpersonal me brindó las herramientas necesarias para articular mis ideas con confianza y precisión. Cada presentación, cada reunión, se transformaba en un escenario en el que ejercitaba el poder de la palabra para inspirar y motivar. Pero más allá de las habilidades técnicas, comunicar bien es, ante todo, un acto de amor. Es el reconocimiento de que cada persona tiene una historia digna de ser escuchada y que nuestras palabras pueden ser el bálsamo que cura heridas invisibles. En cada conversación sincera, en cada intercambio honesto, se gesta la posibilidad de construir un mundo más comprensivo y solidario. Al esforzarnos por expresarnos con claridad, empatía y autenticidad,
no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también contribuimos a crear una comunidad en la que el diálogo es el puente que une nuestras diferencias. Hoy, al mirar atrás y reflexionar sobre el camino recorrido, me doy cuenta de que aprender a comunicar bien ha sido uno de los regalos más profundos que me he dado. No se trata de ser un orador perfecto, sino de tener el coraje de mostrarse tal como uno es, con sus luces y sombras, y de compartir la esencia de nuestra experiencia humana sin temor al juicio. Cada palabra pronunciada, cada silencio compartido, se convierte en un testimonio del poder transformador de la comunicación auténtica. En definitiva, Comunícate bien es un llamado a vivir en conexión, a reconocer que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de expresarnos sin barreras y de escuchar sin prejuicios. Es un recordatorio constante de que, en el intercambio sincero de ideas y emociones, se encuentra la llave para abrir puertas, sanar heridas y construir puentes entre corazones. Al comprometerse a comunicar de manera consciente, no solo se transforma la forma en que interactuamos con los demás, sino también la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Cada diálogo, cada conversación, es una oportunidad para crecer, para aprender y para dejar una huella positiva en el mundo. Así, con cada palabra y cada gesto, nos acercamos un poco más a la realización de una vida plena, en la que el lenguaje se convierte en el vehículo que nos guía hacia una existencia llena de significado, empatía y amor. Número 14. Rodéate de personas que te apoyen 100%. Imagina despertar en una mañana en la que cada rayo de sol parece anunciar nuevas oportunidades y al mismo tiempo sentir la calidez incondicional de quienes te impulsan a ser mejor. Esa sensación no es fruto del azar, sino el resultado de haberte rodeado de personas que, sin reservas, te apoyan al 100%. En un mundo donde las críticas y la incertidumbre pueden nublar nuestro juicio, contar con un círculo de apoyo genuino es el ancla que nos permite avanzar con confianza y determinación. Hace años, me encontraba en un momento en el que la soledad, disfrazada de relaciones superficiales, me había llevado a sentirme perdido y sin dirección. Fue entonces cuando decidí hacer un cambio radical, dejar de buscar validación en cada rincón y comenzar a nutrirme de aquellas personas que, con su ejemplo y palabras, me demostraban que el verdadero crecimiento se forja en compañía de quienes creen en ti. El primer paso fue reconocer la diferencia entre aquellas relaciones que, de forma pasiva, solo drenaban mi energía, y aquellas que, activamente, aportaban valor a mi vida. Aprendí a escuchar mi intuición y a preguntarme si cada interacción me acercaba a la persona que aspiraba a ser. Así descubrí que, en ocasiones, era necesario despedirse de relaciones que, aunque parecieran confortables, se convertían en obstáculos para mi bienestar. Rodearse de personas que te apoyen 100% significa construir un entorno en el que cada palabra, cada consejo y cada gesto se conviertan en combustible para tus proyectos y sueños. Este proceso de selección no fue fácil. Implicó enfrentar viejos miedos y desafiar la creencia de que la aprobación de todos era imprescindible. Sin embargo, al liberarme de esa presión, encontré la fortaleza para abrirme a relaciones más profundas y auténticas. Descubrí que la calidad de las conexiones humanas supera con creces la cantidad de vínculos superficiales. Establecer un círculo de confianza no solo se trata de recibir apoyo, sino también de aprender a ofrecerlo, creando un espacio de reciprocidad en el que el crecimiento personal se potencia de forma conjunta. Una de las lecciones más poderosas que aprendí fue el valor del respaldo incondicional en momentos de crisis. Cuando los obstáculos parecían insuperables y las dudas invadían mi mente, era en las palabras y acciones de quienes me rodeaban donde encontraba la fuerza para seguir adelante. Esas personas no prometían soluciones mágicas ni evitaban los retos, pero sí estaban allí para recordarme que no estaba solo en la travesía. Su apoyo, sin juzgar ni imponer, se convirtió en un bálsamo que aliviaba el dolor de los fracasos y celebraba cada pequeño logro con entusiasmo genuino.
El impacto de contar con un entorno tan enriquecedor se extendió a todas las áreas de mi vida. Profesionalmente, me animé a asumir riesgos y a emprender proyectos que antes parecían demasiado ambiciosos. Saber que podía contar con aliados dispuestos a respaldar mis ideas me impulsó a salir de mi zona de confort y a desafiar mis propios límites. Personalmente, aprendí que la autoconfianza se fortalece cuando se comparte con quienes reconocen y valoran tus virtudes. Rodearse de personas que te apoyen 100% no significa construir un mundo perfecto, sino encontrar un equilibrio en el que las críticas constructivas y el aliento sincero se conviertan en herramientas para el desarrollo continuo. A lo largo de este viaje, descubrí también la importancia de ser consciente de lo que aportamos a nuestros círculos. La autenticidad y la honestidad son contagiosas. Al mostrarnos tal como somos, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Este intercambio genuino genera un ambiente en el que se fomenta el crecimiento mutuo y se forjan lazos indestructibles basados en el respeto, la empatía y la solidaridad. Así, el acto de rodearse de personas que te apoyen 100% se transforma en un compromiso colectivo de elevarnos y de enfrentar juntos los retos que la vida nos presenta. No es raro encontrar momentos en los que las circunstancias externas intentan socavar nuestra confianza y sembrar dudas en nuestro interior. En esos instantes, es vital recordar el poder de un abrazo sincero, de una palabra de aliento o de una mirada que transmite seguridad. Estas manifestaciones de apoyo actúan como recordatorios constantes de que, a pesar de las adversidades, siempre hay un grupo de personas dispuestas a estar a tu lado. Ellos te ayudan a reconstruir la fe en ti mismo y a reafirmar que cada tropiezo es solo un peldaño en el camino hacia el éxito. Además, rodearse de personas que te apoyen 100% significa aprender a identificar y a nutrir esas relaciones que realmente elevan tu espíritu. No se trata de evitar conflictos o de mantener una burbuja inmaculada, sino de crear espacios en los que la crítica constructiva y el respaldo emocional se complementen. Es fundamental discernir entre aquellos vínculos que se basan en el interés propio y aquellos que surgen del genuino deseo de ver a otro prosperar. La verdadera amistad y el apoyo incondicional se manifiestan en la capacidad de acompañarte en los momentos de oscuridad y de celebrar tus victorias sin envidias ni reservas. A lo largo de este proceso, también aprendí a valorar la diversidad de perspectivas. Cada persona que forma parte de nuestro círculo de apoyo nos ofrece una visión única que enriquece nuestro pensamiento y nos impulsa a ver el mundo desde diferentes ángulos. Esta pluralidad es esencial para superar los límites del pensamiento cerrado y para abrirnos a nuevas ideas que pueden transformar nuestros proyectos y relaciones. Así, el entorno que construyes se convierte en una red de seguridad y de inspiración que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Hoy, al reflexionar sobre el camino recorrido, me doy cuenta de que elegir conscientemente a quienes te rodean es uno de los mayores actos de amor propio. He aprendido que no se puede avanzar en la vida sin contar con el apoyo de quienes realmente creen en tus capacidades. Cada encuentro, cada risa compartida y cada consejo sincero se han convertido en piezas fundamentales de mi crecimiento personal. Rodearse de personas que te apoyen 100% es, en última instancia, reconocer que la fortaleza no proviene únicamente de uno mismo, sino de la red de confianza y cariño que se teje a lo largo del tiempo. Así, el mensaje que quiero dejar es claro: cuida y cultiva tus relaciones. Rodéate de aquellos que te impulsen a crecer y que te brinden un apoyo incondicional. No temas desprenderte de lo que no suma y busca siempre la compañía de quienes, con su ejemplo y su cariño, te recuerden que el camino hacia el éxito y la felicidad se recorre mejor en compañía. En cada mirada, en cada palabra y en cada gesto genuino se encuentra la fuerza para seguir adelante, para transformar los desafíos en oportunidades y para construir una vida plena, rodeada de un equipo que te respalde al 100%. Recuerda que el viaje es tan importante como el destino y que, al final,
Lo que realmente importa es el amor y el apoyo que compartimos en el camino. Al elegir conscientemente a tus compañeros de viaje, te regalas la posibilidad de avanzar con paso firme, sabiendo que en cada caída habrá manos dispuestas a levantarte y miradas que te inspiren a seguir. Rodéate de personas que te apoyen 100% y verás cómo, poco a poco, esa energía positiva se expande y transforma cada rincón de tu existencia en un lugar donde florecen la esperanza, el crecimiento y la autenticidad. Número 15. Compite solo contigo mismo. Antes me sentía menos cuando veía que alguien alcanzaba metas que yo aún consideraba lejanas, y al mismo tiempo me embargaba la ilusión al observar a otros luchando contra sus propias adversidades. Pero, ¿cuánto ganamos realmente compitiendo contra quienes vivimos realidades diferentes? La verdadera transformación comenzó cuando entendí que cada uno posee su propio ritmo, sus propias batallas y sus propios triunfos. La única competencia válida es aquella en la que mi yo de hoy se enfrenta a mi yo de ayer, buscando superarse sin temer al error ni al tropiezo. Este descubrimiento no llegó de la noche a la mañana. Fue el fruto de un largo proceso de autoconocimiento y aceptación. Empecé a mirar mis fracasos como lecciones y mis logros, por insignificantes que parecieran, como indicadores de un progreso constante. Comprendí que cada vez que decidía esforzarme un poco más, cuando me retaba a salir de mi zona de confort, estaba construyendo una versión más resiliente y auténtica de mí mismo. En lugar de desear imitar a otros, comencé a trazar mi propio camino, reconociendo que la única medida de éxito es el crecimiento personal. Comprometerme a competir conmigo mismo significa establecer metas que respondan a mis aspiraciones y a mis capacidades, sin la presión de alcanzar un ideal impuesto desde el exterior. Significa trabajar en mis habilidades, en mi inteligencia emocional, en mi salud y en mi bienestar, entendiendo que cada paso, por pequeño que sea, es una victoria personal. No se trata de ser perfecto, sino de avanzar a pesar de las dificultades, de aprender a levantarse después de cada caída y de celebrar cada pequeño avance que me acerca a la persona que quiero llegar a ser. Para mí, este enfoque se transformó en una filosofía de vida. Cada mañana me despierto con la intención de superar mis propios límites, de retarme en aspectos que antes consideraba inalcanzables. He aprendido a fijar objetivos personales que no dependen de la opinión de los demás, sino que reflejan mis propias inquietudes y deseos. Así, cuando consigo alcanzar una meta, el sentimiento de logro es auténtico porque proviene del esfuerzo personal, y no de una competencia externa que a menudo se basa en comparaciones injustas. La verdadera fuerza reside en la capacidad de reconocer nuestras debilidades sin castigarnos por ellas. Al aceptar mis imperfecciones, me permití ser honesto conmigo mismo y trabajar en mejorar cada aspecto de mi vida. Esa lucha interna es la que me ha llevado a descubrir talentos y potenciales ocultos y a entender que la autocrítica constructiva puede ser un motor para la innovación personal. Cada desafío superado, cada obstáculo vencido, es una prueba de que la única barrera real estaba en mi mente y que la victoria se encuentra en aprender de cada experiencia. He llegado a comprender que competir solo conmigo mismo implica un compromiso continuo con la disciplina, la constancia y la resiliencia. Es un camino que no busca la aprobación externa, sino la satisfacción interna de saber que cada día me esfuerzo por ser mejor. Este viaje personal me ha enseñado a medir el éxito en términos de evolución personal. Si ayer no fui tan valiente, más hoy lo soy. Si ayer dudé de mis capacidades, hoy confío un poco más en mi potencial. Cada pequeño avance se acumula y se convierte en la base sobre la cual edificar una vida más plena y consciente. En el ámbito profesional, esta mentalidad me ha permitido enfocarme en mis proyectos sin el temor paralizante a la competencia. Al centrarme en superar mis propios límites, descubrí que la innovación y la creatividad florecen cuando dejamos de compararnos con otros y nos concentramos en nuestro crecimiento. Cada reto laboral se convierte en una oportunidad para aprender,
para desarrollar nuevas habilidades y para aportar de manera genuina. La satisfacción de saber que mi esfuerzo personal impulsa resultados positivos me da la energía necesaria para seguir adelante, sin importar las dificultades que se presenten en el camino. Más allá del éxito tangible, competir solo conmigo mismo ha transformado mi forma de relacionarme con las personas. En lugar de ver a mis colegas o amigos como rivales, ahora los percibo como compañeros de viaje, cada uno con su propia historia y sus propios desafíos. Este cambio de perspectiva ha fortalecido mis relaciones y me ha permitido aprender de las experiencias de los demás sin sentirme amenazado. La verdadera colaboración surge cuando reconocemos que cada uno está en una lucha interna similar y que el apoyo mutuo es la base para crecer en conjunto. Incluso en los momentos de mayor incertidumbre, cuando el camino parece empinado y el progreso se detiene, he aprendido a ser mi mayor aliado. La resiliencia que nace de competir solo conmigo mismo me da la fuerza para enfrentar la adversidad y para reinventarme cuando las circunstancias cambian. Cada fracaso es, en realidad, un recordatorio de que aún hay espacio para mejorar, y cada dificultad es una invitación a explorar nuevas estrategias y enfoques. Esta mentalidad me ha permitido ver la vida no como una serie de obstáculos insuperables, sino como un continuo proceso de aprendizaje y superación. Hoy miro hacia atrás y veo el camino recorrido con gratitud, sabiendo que cada desafío interno me ha llevado a construir una versión más auténtica y fuerte de mí mismo. La competencia externa se desvanece cuando te das cuenta de que la única medida real de éxito es la evolución personal. Al centrarme en superar mis propios límites, he aprendido a valorar el esfuerzo, a celebrar cada pequeño triunfo y a reconocer que el crecimiento es un viaje sin fin. La verdadera victoria no se encuentra en compararse con los demás, sino en ser fiel a uno mismo y en esforzarse constantemente por alcanzar nuevas alturas. Compite solo contigo mismo significa liberarte de la presión de la comparación y abrazar la idea de que cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de ti. Es un llamado a mirar hacia adentro, a reconocer tus fortalezas y a trabajar en tus áreas de mejora sin juzgarte con dureza. Es entender que la verdadera competencia es contra tus propios límites, miedos y dudas, y que cada paso que das hacia adelante es una victoria personal, sin importar lo insignificante que pueda parecer. Esta filosofía me ha enseñado que la clave del éxito reside en la autenticidad y en la perseverancia. No se trata de ganar una carrera contra otros, sino de disfrutar el recorrido personal, de aprender a levantarse cada vez que caes y de reconocer que el progreso real se mide en pequeños avances diarios. La satisfacción de saber que te estás superando a ti mismo, que cada día de esfuerzo te acerca un poco más a tus metas, es incomparable. Es esa sensación de crecimiento interior lo que te impulsa a seguir, incluso cuando el camino se vuelve incierto o difícil. En resumen, compite solo contigo mismo es más que un simple eslogan. Es una invitación a redescubrir tu verdadero potencial, a desafiarte a diario y a convertir cada experiencia en una lección de vida. Es el reconocimiento de que la única competencia que vale la pena es la que te empuja a mejorar, a aprender y a evolucionar. Al dejar de compararte con los demás, te liberas para explorar tus propias capacidades y para construir una vida basada en el esfuerzo personal y en la superación continua. Porque al final, la victoria más grande es la de saber que, con cada amanecer, te esfuerzas por ser una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de ti mismo. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.